En Japón no está bien visto decir lo que pensás. Minasan konnichiwa, soy Abby, una argentina viviendo en Japón, y bienvenidos a mi canal Colores de Japón. El tema de hoy es diferencias entre argentinos y japoneses. Viviendo en el extranjero me di cuenta que, aunque las culturas sean distintas, la esencia básica de los seres humanos es igual. La verdad que todos nos reímos, todos nos enamoramos, todos nos frustramos, todos lloramos, todos nos esforzamos y todos nos ponemos contentos. Si tuviera que poner un ejemplo, diría que la cultura es como un polarizado que le pones a los anteojos, que te hace ver la vida de un color ligeramente distinto. Pero aunque existen estas diferencias, lo más básico y primordial en todos nosotros es algo que traspasa cualquier frontera. Para seguir con esta metáfora, los choques culturales se dan porque, a pesar de que argentinos y japoneses estamos viendo la misma cosa, los argentinos te vamos a decir que es azul y los japoneses te van a decir que es violeta. Y va a ser imposible que reconcilien esta diferencia. No quiere decir que tenga que terminar en pelea. Muchos argentinos, yo incluida, son la prueba de que tranquilamente se puede vivir en otra cultura. Solo es cuestión de poder adaptarse y de ser flexible al punto de vista del otro. Pero no vinieron a este video para que les dé una clase de filosofía. Quieren aprender de las diferencias que me encontré cuando vine a vivir acá entre mi cultura y la cultura japonesa, ¿verdad? Si quieren ver más videos así, no duden en contarme en los comentarios. Y nada que ver, pero acá estamos con un nuevo fondo, filmando desde mi nueva casa. No sé cómo va a quedar esto, este fondo, este setup. Vamos a ver si me gusta o no, pero ustedes son los primeros en verlo. ¿Se me suscriben si todavía no lo hicieron? ¿O sabes qué? Espera a ver este video y si te gusta el contenido te suscribís. Ahora sí, comencemos. 5 diferencias entre japoneses y argentinos. ¡Vamos! Número 1. La forma de comer. Esta es una súper obvia, ¿no? Pero más allá de hablar de sushi, asado, una cosa que noté en mis años viviendo acá es que la base de la comida es totalmente distinta y la forma de comer también. No es ningún secreto que la base de la alimentación en Japón es el arroz blanco y el utensilio que se usa para comer son los ohashi, los palitos japoneses. Pero algo que nunca me había preguntado hasta ahora y el otro día me di cuenta, ¿por qué nos cuesta tanto a los occidentales comer con palitos? Y sí, algo tiene que ver con el acostumbramiento, un tema motriz. Pero para mí, la diferencia más grande que encontré es cómo agarran o sostienen los platos. Así es, la vajilla, los platos. Me di cuenta que la dificultad yace en que los occidentales no nos acercamos el plato a la boca. Lo veo comer a Atsushi, a mi novio. No, ya no es mi novio, es mi esposo, Dios mío. Billy se va a cagar de risa con esto. Lo veo comer a Atsushi, a mi esposo, o a cualquier japonés y van a notar que sostienen el bol de arroz con una mano y los palitos con la otra. El arroz, que yo obviamente no tengo, pero imagínenselo, está en este bol con una forma cóncava, así que es más fácil usar los palitos para agarrar el arroz y empujarlo contra el borde y así comerlo. Pero la clave es esta, ellos no comen así, comen acá, no dejan el bol apoyado en la mesa, está siempre en la mano, así. Es decir, se acorta la distancia entre la boca y la comida. Totalmente distinto a lo que me han enseñado mis abuelos, la comida va a la boca, no la boca a la comida. Bueno, en Japón es al revés, porque si la boca no va a la comida, se te cae en el medio del aire, no tenés tanta fuerza con los palitos. O sea, no es que usábamos los palitos de forma incorrecta, esto simplemente no lo sabíamos. En contraste, cuando usamos cuchillo y tenedor, y me vas a decir súper obvio esto, Abby, pero para explicarlo completamente, con el tenedor pinchamos la comida, por lo cual no importa la distancia que atraviese esa comida, ese pedacito no se va a caer al piso. Esto me pareció una diferencia primordial. Otra gran diferencia que veo con respecto a la forma de comer es la forma de comer, por ejemplo, fideos. Los japoneses hacen ruido al comerlo. Este movimiento se llama susuru. No tiene que ver solamente con hacer ruido, sino que al succionar los fideos, en teoría le estás tirando aire. Entonces, para comer un plato de fideos, un plato de ramen, un plato de udon, que es muy pero muy caliente, sirve ese aire al succionar para enfriarlos. Para la cultura argentina, hacer ruido al comer sería de muy mala educación. Y para la japonesa todo lo contrario. Todo este ruido es incluso una forma de indicarle al chef lo rico que está el plato de ramen. Mucho puedo decir de la cultura culinaria en sí, de cómo Japón fue influenciado por su geografía para tener una alimentación en base a pescado, pero creo que si empezamos a hablar de esto no terminamos más, así que lo vamos a dejar ahí. Por eso me centré específicamente en el arte de comer. ¿Vos conocías estas diferencias o estas particularidades de la cultura japonesa? Número 2. La opinión personal. En Japón no está bien visto decir lo que pensás. O mejor dicho, está bien visto no decir lo que realmente pensás. Esto genera choques cada vez que lo menciono. ¿Viste? Titular de crónica. Entonces los japoneses son todos falsos. Sí, no. Más tirando al no. Es que a diferencia de los argentinos, que según nosotros decimos las cosas como son, a tal punto que esta frase terminó siendo una publicidad pero súper famosa. No sé si los millennials que ven este video se la acuerdan. Strike.
las cosas como son. Y esto contrasta totalmente en Japón, porque acá existe el concepto del tatemae. Tatemae significa literalmente poner algo por enfrente o construir por enfrente. Y se refiere a una postura pública, políticamente correcta que uno toma sobre un tema. Este concepto asume que hay una opinión oculta, verdadera, que se llama honne. El ejemplo más fácil es una situación en la que te invitan a tomar un café, pero no te cae bien la persona que te invitó. En vez de decirle, me caes horrible, no me hables nunca más, le dirías, perdón, estoy reocupado. Lo cual, sinceramente, me parece que tanto argentinos como japoneses diríamos lo mismo. O sea, para ser amenos, ¿viste? Para no pelear. Entonces, ¿dónde está la diferencia? El tema con el tatemae japonés es que está en todos los aspectos de su cultura. La gente no habla de política, ni de religión, evita enfrentamientos, y en general se toma muy en serio el concepto de poner una barrera entre lo que pensás y lo que decís. Frases tan inocentes como, detesto las ostras, me dan asco. Ni loca las como. Que para un argentino sería una opinión súper válida, algo que diríamos sin pensar. Para los japoneses son difíciles de decir. Optan por frases más ambiguas como la expresión nigate, que significa no es mi favorita o no es mi fuerte. Cualquier cosa que digas, especialmente si es negativa, si tenés que decir que no, si tenés que rechazar una oferta. Todas estas frases en japonés son mucho más ambiguas. No van directo al grano, sino que intentan esquivarlo e intentar que la persona se dé cuenta de lo que realmente querés decir. Es decir, evitar la verdad verdadera, las cosas como son. Diferencia número 3. La cultura del trabajo y la educación. Todos sabemos que la cultura del trabajo en Japón es súper estricta. Y no le voy a dedicar 15 minutos de video a decirte que los japoneses trabajan mucho y que los argentinos somos todos unos vagos. En vez de eso, te voy a contar un poco sobre la cultura del trabajo y cómo esta le da forma a la vida de las personas. A nivel ciclo vital. Primero que nada, ser empleado vitalicio en Japón es la meta, es a lo que todos aspiran. Y el sistema educativo de Japón está basado 100% en ayudarte a llegar a esa meta. Esto conlleva que los tiempos de educación en Japón ya están preestipulados. Después de la secundaria, en Japón la gran mayoría entra a la universidad. En el tercer año de universidad se da un proceso cultural que se llama Shūshoku Katsudo, literalmente significando actividades de búsqueda de empleo. Específicamente para encontrar tu primer empleo en Japón, te vestís de traje y te vas a 20 ferias de trabajo para conseguir 10 entrevistas, para quedar en un par de empresas, recibir una oferta y poder con suerte elegir. Y todos los abriles de todos los años se llenan las empresas de Shinsotsu, los recién recibidos de la universidad. Las empresas aceptan jóvenes de 22 años en sus puestos de entrada. Dicho de otra forma, tienen puestos especialmente hechos para esta juventud. Y el nombre que se te da después de haber entrado a una empresa es Shakaijin, persona de la sociedad. Recién ahí empezás a ser un miembro de la sociedad. Fíjense cómo el idioma realmente le da forma al pensamiento de las personas. Argentina en un tema de educación y trabajo me parece más como un elige tu propia aventura. Muchos de mis compañeros de facultad entraban como pasantes y la mayoría trabajaba pasantías al mismo tiempo que estudiaba. Y obviamente no todos se recibían en 4 años, porque como están trabajando a la par, 5, 6, 7, 8 años, te tarda una carrera, normalmente. Obviamente con posibilidad más para carreras más largas. En Japón, estudiar 8 años de universidad, estamos hablando de carreras de grado nada más, sería un caso muy, pero muy raro. Quedarías afuera del sistema, de este sistema que todo lo delimita y todo lo va guiando. Los Shinsotsu son chicos de 22 años, es muy raro que haya excepciones. Dentro de todas estas reglas, hay algunos casos excepcionales que tienen su propio sistema. Primer ejemplo es, ¿qué pasa si estudiaste en el exterior y por eso te perdiste de un año de estudiar acá o amalgamaste menos materias? En fin, tardaste 5 o 6 años, en vez de tardar los 4 que tardó todo el resto. Hay empresas que tienen ya todo esto pensado y se especializan en trabajos más internacionales, en tomar jóvenes que hayan tenido experiencia estudiando en el extranjero. Y en lo general, cuando hablo del extranjero, no un 100%, pero muy probablemente sea de países en los que hablan inglés. Estas empresas toman jóvenes de hasta más o menos 25 años. Segundo ejemplo es, ¿qué pasa si no quiero hacer una carrera universitaria? Quiero hacer una tecnicatura, quiero algo más especializado. Por poner un ejemplo, técnico de belleza, especializado en uñas, peluquero, ingeniero de sonido, diseñador. Bueno, todas estas escuelas técnicas ya tienen su salida laboral. Es decir, encuentran la forma en que no te quedes afuera del sistema. Y no por decir que esto sea distinto en Argentina, que no haya escuelas en las que obviamente tenés una salida laboral predeterminada. Obviamente que las hay, pero en Japón es súper marcado. Con todo esto, lo que les quiero ilustrar es lo sorprendida que yo estaba cuando llegué acá y aprendí todo esto sobre la cultura educativa y laboral y cómo estaban relacionados entre sí. Es una diferencia muy clara que veo de la cultura japonesa con mi cultura argentina. Punto número 4. Los niveles de formalidad. He visto a mi esposo
juntarse con los miembros del club de béisbol de la secundaria, es decir, gente que conoce hace 15 años o más. Y bueno, acá las escuelas organizan clubes extracurriculares para que los estudiantes se reúnan con un sinfín de actividades. Si alguna vez vieron un anime de deportes, ya saben de los clubes deportivos. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que son del club de béisbol de tal escuela compiten como el equipo oficial de la escuela, hacen torneos contra otras escuelas, etc. Pero me fui de tema, volviendo a mi esposo y a sus senpai que conoce hace 15 años. Por llevarse un solo año de diferencia, incluso 15 años después, la jerarquía sigue vigente y mi esposo lo sigue tratando de usted. Un solo año, chicos. Es más, pensá que si tenés gente que nació en febrero y gente que nació en abril, por ahí te cambia un año de escuela, pero en realidad se llevan nada más que 2 meses. 2 meses de vida. Y así todos son de otra camada, así que hay que tratarlos de usted. Si son más grandes que vos, obvio. ¿Se dan cuenta cómo esta es una diferencia enorme de los niveles de formalidad que tenemos nosotros? En Argentina somos más de tutear, de utilizar un cierto nivel de informalidad para hablar. Sí, hay excepciones que se me ocurren, como ciertos momentos profesionales. Ponele, una vez tuve que hacer un par de cosas con un abogado argentino y lo he tratado de usted, y él me ha tratado de usted a mí. Y así todo siento que no hay comparación entre el tratar de usted y el nivel de formalidad del lenguaje en Japón. Les incluyo una mini clase de japonés para todos ustedes que les guste este tipo de segmentos. Los niveles de formalidad en Japón son varios, pero vamos a hablar de los 3 más básicos: Keigo, Sonkeigo y Kenjougo. Keigo es el nivel de formalidad estándar. Se usa para hablar básicamente con todos, con el empleado del konbini, con mi suegra, con la médica en la clínica, etc. No se usa para amigos, pero como les contaba antes, este era el lenguaje que usaba Ati con su senpai, a pesar de conocerlos casi toda su vida. Sonkeigo es el lenguaje honorífico y es una forma de hablarle al cliente sobre sí mismo. Su contrapartida es el Kenjougo, el lenguaje humilde, que es una forma de hablarle al cliente sobre las acciones de uno. Esto es re difícil, pongo un ejemplo más fácil. El verbo que significa mirar en japonés, en Keigo es mimas. El verbo mimas en Sonkeigo es goran ni narimasu. Hay otros más, pero quedémonos con este porque se complica todo. Se usa para preguntarle a un cliente, por ejemplo, ¿vio usted nuestra página web? Keisha no website o goran ni narimashita ka? El verbo mimas, mirar, en Kenjougo es haiken shimasu, a veces dicho como haiken itashimasu. Se usa para explicarle a un cliente cuando la acción la estamos realizando nosotros. Por ejemplo, en la entrada de un museo, la persona de la recepción te puede decir: ¿puedo ver su ticket? ¿Chiketto haiken shite mo yoroshii deshou ka? Saber la diferencia entre todas estas es la clave para trabajar en servicio al cliente en Japón. Pero bueno, le ponemos corchete a la clase de japonés. Volviendo a los niveles de formalidad. Cuando los japoneses se hacen amigos, casi siempre va a haber un momento en el que se pregunten si pueden dejar de usar keigo. A veces cuando sos extranjero no lo usan porque saben que nosotros no hablamos de esa forma, pero a mí también me ha pasado, y lo que te preguntan es si pueden usar tamego, que es el lenguaje amigable o el lenguaje informal. Como pueden ver, lo que describí es mucho más profundo que tratar de usted o no tratar de usted. Por eso me parece que es una de las grandes diferencias culturales de la cultura japonesa y de muchas culturas de Occidente. Sin limitarnos a hablar de Argentina, conozco muchas amigas, por ejemplo, que han ido a estudiar afuera. Han ido de intercambio a Estados Unidos, Australia, Inglaterra, y volvieron diciendo que les encantaba poder expresarse en inglés porque podían hablar de forma más franca o más honesta. Y vuelvo a decir, no es que no haya niveles de formalidad en estos lenguajes, es que Japón es un caso aparte. Como lo son, ojo, también algunos otros idiomas como el coreano. Y diferencia final, la número 5, las relaciones románticas. Pregunta que he recibido muchas veces, porque estoy casada con un japonés, es cómo son las relaciones con japoneses. Para decepción de muchos, yo soy una persona bastante privada, no me gusta compartir mucho de esa parte de mi vida, aunque no lo parezca porque hablo en YouTube todo el día, pero bueno, todos tenemos nuestras cosas. Pero sí les puedo decir una diferencia clave que tienen las relaciones románticas en Japón versus a las de Argentina. Tienen un inicio muy marcado. De hecho, es tan así que la relación romántica, el noviazgo, empieza en Japón sí o sí con una confesión de amor. Tsukides es la frase japonesa que significa te quiero, pero también sirve como confesión. Casi siempre le sigue tsukiatte kudasai, que literalmente significa salí conmigo, por favor. Es decir, seamos novios. Si la confesión es un éxito, a partir de ese momento, felicidades, estás de novia. En cambio, en Argentina creo que hay mucha más ambigüedad. Las relaciones a veces no empiezan con un querer ser mi novia, aunque a veces sí. Y a veces tenés esta situación que da para más, pero no sabés porque no le querés decir lo que pensás. Y si son exclusivos o no, le querés preguntar, pero si le preguntás vas a dar demasiada presión. Y vas a asustar a la otra persona, entonces estás ahí, viste, pensando, me quieren, no me quieren para más, estás jugando con mi corazón o no, etcétera, etcétera. Para Japón, que tienen una cultura más propensa al orden, esto sería demasiado caótico. Y también me gustaría hablar de la existencia de las gokon. Gokon se escribe con el kanji de mezcla. Y se le dice así a un tipo de fiesta o reunión que es una mezcla entre grupos de amigos. Por lo general, hombres y mujeres. Están hechas para conocer gente. Hay 2 organizadores. Cada uno invita a sus amigos solteros y salen
salen a cenar. Me dirán, Abby, claro, en nuestra cultura también hay algo parecido. Uno puede ir a una fiesta de un amigo en la casa y conocer gente. No entienden lo estructurada que es una go-con. Es básicamente una cita ciegas arreglada. Cada parte se toma muy en serio de conseguir los mejores solteros que tenga. Y el tema es que con cualquier otro método es muy difícil que los japoneses presenten a sus grupos de amigos entre sí. Sí, así es. Y muchas de mis amigas se quejan porque dicen, che, no conozco a nadie, no tengo cómo conocer a nadie, no hago ninguna actividad, entonces siempre estoy con mi grupo de trabajo. Y el tema es que acá son muy poco comunes las fiestas en la casa. En 11 años viviendo acá creo que fui a 2, como mucho, y uno porque había extranjeros y la otra fue por un amigo de Ati. Sí, en Tokio hay boliches, hay todo tipo de fiestas de ese estilo, por ahí reclutas a una amiga y vas a esa fiesta, pero estamos hablando de grupos de amigos, algo más tranquilo que me voy al boliche. Por eso es que para muchos japoneses la go-con es el método de conocer el amor, aunque actualmente también está muy vigente el tema de las redes sociales de citas. Cuando estaba soltera nunca me invitaron a go-con, así que no sé exactamente qué es lo que sucede en esos míticos encuentros. Tengo entendido que es cena y a lo sumo un karaoke y nada más, y después intercambias el Line, que es el WhatsApp de acá, y si te gustás, seguís, si no, no, algo de ese estilo. Pero bueno, ya se dan cuenta de lo diferentes que son las relaciones interpersonales en Japón. Y con eso llegamos al final del video. ¿Qué les pareció? Perdón, hablé más de cultura japonesa que de Argentina. Bueno, mi canal se llama Colores de Japón y mi idea es transmitir la cultura japonesa. Aparte asumo que muchos de ustedes o son argentinos o son de algún país hispanohablante, que más o menos, si bien obviamente hay diferencias culturales, somos parte como de una cultura general occidental que es distinta a la japonesa. Así que pueden darse una idea sin que yo entre demasiado en detalles. Si te gustó el video, no olvides dejarme un like y chequear los otros videos del canal. Déjame comentarios si querés de sugerencias para videos nuevos, que yo leo todo. Y espero verte en el próximo video de Colores de Japón. ¡Chane!